Eso ya en la noche con Marisela Luna, ya lo advirtió Mónica Ávila, se trajo a la banda pesada, se trajo a la artillería, pues para que nos expliquen clínicamente y desde el punto de vista médico qué pasa con la menopausia. Y ya están con nosotros el doctor Román Ceja, ginecólogo. Marisela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, a tus Muchas órdenes. gracias por venir. Gracias por la invitación. Sabemos que están saturados de consulta y aún así están aquí, de verdad, muchas gracias. Es un placer, la verdad es un tema súper interesante y es un medio que usamos también para llegar a la gente que tanto ocupa esta información, porque muchas veces es un tema tabú, es un tema que culturalmente a veces no se acepta como tal y ya sabes que redes sociales, internet, de repente te malinforma lejos que te informa adecuadamente. Claro. Es un medio súper bueno para poder llegar a tanta gente. Muchísimas gracias por estar aquí. Y también está con nosotros Oscar Cázares, nuestro médico de cabecera, y digo nuestro porque es el médico de cabecera de todos los compañeros de la prepa. Hoy en la mañana me preguntaban, Oscar, pero Oscar es cardiólogo. Yo, es que es cardiólogo, pero con mis compañeros de la prepa es psicoanalista, es psicólogo, es endocrinólogo, es neurólogo. Tiene obviamente muchas especialidades, pero como que se nos olvida que eres. Y Oscar, me duele la panza, ¿qué me tomo? Oscar, necesito una receta para un antibiótico, revísame, ¿no? O sea, como que todo, Sí. todo caemos contigo. Pues, antes que nada, Muchas gracias por venir. es un gusto estar contigo, siempre un placer. Gracias por la invitación. Estamos aquí con este equipo, el ginecólogo, tu servidor como cardiólogo, para hablar un poco del tema, que es muy, muy interesante. Y contestando a eso que decías, muy chistoso porque realmente a mí me tocó ser médico general, ¿no? Y como médico general ejercí y muchos me conocieron así, ¿no? Entonces me siguen buscando, ¿no? Después pues tuve que hacer medicina interna para llegar a hacer cardio y luego después, bueno, me fui a hacer algunas subespecialidades al extranjero, pero al final, bien me lo decía mi tía, vengo de familia de médicos, Claro. Bien me lo decía mi tía, estudia medicina interna, estudia bien medicina general porque es la base y eso te va a ayudar para todo lo demás. Entonces sí, efectivamente nos consultan y con muchísimo gusto tratamos de al menos orientar, luego a veces también no es nuestra especialidad, pero canalizamos de manera adecuada, que es el objetivo, ¿no? Es el objetivo ayudar. No, y aparte agradecemos muchísimo la confianza y la verdad es que ha sido un grupo muy bonito, ¿no? O sea, si de repente no sé qué me dolía el otro día y me decía Mónica, dile a Oscar, y ay, no, yo le doy mucha lata. No, no, me lo cuando quito guste, con cuando dos. guste. Lo que pasa es que también es muy bonito ayudar a tus compañeros, a tu gente, y el simple hecho de que lleguen a la consulta y ver una cara así, porque pues normalmente llega gente, Ajá. algunos conocidos, otros no tanto, otros nuevos, pero cuando llegan tus amigos así como que te da gusto, te emociona. Y no, pues gracias por tomarnos en cuenta. Pues qué bueno que veniste, Oscar, muchísimas gracias, gracias por traer a Román. Y yo creo que el asunto, doctores, es el tema que le va a ayudar a mucha gente que está viéndonos y escuchándonos, la menopausia, ¿no? Decía Mónica, a cada quien le toca vivirla distinto. Y yo te preguntaba, doctor Román, antes de entrar, si hay mujeres que llegan contigo a tu consultorio y te dicen, por favor, ayúdame, ya no puedo más. ¿Qué tantas mujeres sí acudimos a pedir ayuda y qué tantas mujeres nos la aventamos así de, pues, lo que venga y lo que Dios me mande? Sabes que es un tema culturalmente un tanto difícil, porque pasa este detalle, ¿no? Muchas mujeres les es difícil aceptar esta transición de una etapa reproductiva o funcionalmente o hormonalmente activas a una etapa ya de la menopausia, ¿no? Entonces, sí llegan muchos pacientes, llegan en etapas ya un tanto avanzadas, donde ya los síntomas son tan marcados que sí piden auxilio o no, piden apoyo para mejorar todo este tema, ¿no? Ahora, es una transición también generacional, ¿sabes? Porque todos tenemos adultos, ¿no? Adultos mayores, todos envejeceremos, y es una etapa que nos cuesta trabajo aceptar o reconocer, ¿no? Entonces, lo ideal sería reconocerlo o identificar esos puntos de manera temprana u oportuna para ahí justamente hacer acciones para que los síntomas sean más llevaderos, ¿no? Y finalmente, tener una transición digna y de calidad, ¿sabes? Y lamentablemente, llegan ya en etapas más avanzadas. ¿Sí? ¿Cuáles serían los primeros síntomas? Por ejemplo, mira, lo vamos a poner en ejemplos. Mónica y yo tenemos la misma edad. Y yo escucho que Mónica sí la sufrió, o sea, hasta que hablaba de los bochornos, hablaba de algunos otros temas, la veía como muy ansiosa. Y yo de repente me preguntaba,
y a mí, ¿por qué no me da todo No. eso, no? Creo que a mí no me ha pasado mucho, Sí. así va a seguir, así lo estoy decretando, pero ¿cómo saber cuáles son los síntomas y que ya Sabes que entramos? sí afecta mucho ciertas características o hábitos, ¿no? Por ejemplo, en la población mexicana empieza más o menos a los 49, 50 años aproximadamente, ¿no? Puede ser con una variación tal vez un par de años antes o después. ¿De qué depende? De la genética y de tus hábitos, ¿no? Y los primeros síntomas que marcan esta etapa tan compleja es los cambios menstruales. Ujú. O sea, si tu periodo menstrual era súper regular, cada mes, el principal cambio es que, caray, ¿sabes qué? Ya no me baja como antes. Ya mi periodo llegó más tardíamente o llegó un poquito antes. Entonces, primer dato que hay que Llegó vigilar, ¿no? más abundante, menos abundante, también puede Exacto, ser. también, por supuesto. Habitualmente es un tanto de menos cantidad, pero ya los días o el tiempo de que tú esperabas que llegara tu regla ya se desajustó. Entonces, primer punto, ¿no? Antes de que pasemos al siguiente punto, ¿qué pasa cuando en mujeres como yo ya tenemos la histerectomía y ahí ya no lo puedes Bueno, checar en exacto. función a los Bueno, en este periodos? caso que ya no hay, bueno, como definición, la menopausia es esa de la menstruación de más de un año, ¿no? Sin otro factor agregado, ¿no? En tu caso ya no tienes útero por X factor, ¿no? Entonces, en tu caso sí hay que identificar los síntomas primarios, ¿no? Los Vasomotores, otros. por Ok. ejemplo, bochornos, cambios emocionales y síndrome urogenital. ¿Sí? ¿Por qué? Porque afecta a todas estas partes, ¿no? Ok. Ahora, ya hablamos de cambios menstruales, el segundo es síntomas vasomotores, los clásicos bochornos, ¿no? Eso no falla, ¿no? Es un clásico de muchas pacientes, ¿sabes? Y también ¿Qué es un bochorno? De repente sentir así de mucho el calor calor. así abundante, insoportable, que sientes que estás empapada de sudor, ¿sabes? Y también... Oye, que traes un ventilador, sacas un ventilador y sacas otro y hielito. sacas otro. Ajá, ¿no? Y algo también súper frecuente, Marisela, es los cambios emocionales. Se llama la habilidad emocional, ¿no? De repente andas muy sensible, muy lloroncita, de repente todo te irrita, ¿no? ¿Sí? Y también los síntomas genitales. ¿A qué me refiero? Atrofia vaginal, de repente picazón, de repente resequedad vaginal, ajá. Y algo también súper frecuente, que a veces les cuesta mucho trabajo tocar, el tema del apetito sexual, ¿sí? Entonces, ¿Disminuye o aumenta? Disminuye. Ah, Pues, ok. ojalá aumentara, ¿no? Yo pregunto. No, pero sí disminuye. Digo, para saber. Disminuye Ok, totalmente. ok. ¿Sí? Entonces, hasta aquí no sé si... O sea, si detectamos alguno de esos síntomas, ya estamos Sí, probablemente en el sí, proceso. sí, exactamente. Ok. Marisela. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, Ajá. primero que nada, reconocerlos, identificarlos y, por supuesto, acudir a tu revisión con tu médico de confianza, tu médico especialista, obviamente, ginecología, para que puedas recibir una orientación y una atención oportuna, un diagnóstico temprano, para asimismo recibir lo que tú necesitas, ¿no? El tratamiento que llegarás a ocupar. ¿Qué hay de otros síntomas? Por ejemplo, los que platicaban en el libro que nos compartía Mónica, que si los olvidos, que si la pérdida de memoria constante, ¿Sabes qué? que si el Es un insomnio. tema, el tema hormonal es un tema tan complejo como lo decía en el libro. ¿Y por qué? Te voy a hacer una pequeña introducción. El tema de la mujer, la mujer en todo su cuerpo tiene estrógenos, ¿sí? Receptores para estrógenos, a nivel cerebral, a nivel mamario, vejiga, útero, vagina, vía urinaria, ajá. Entonces, imagínate que toda tu vida reproductiva estuviste estimulada por estas hormonas, que te hacían que tu cuerpo estuviese en un balance casi óptimo y perfecto, ¿no? Viene la menopausia y es un descenso, ¿sí? Gradual y paulatino de estas hormonas. Entonces, ejemplo, a nivel cerebral, pues lo que te acabo de explicar, ¿no? Y los síntomas van a ir, depende de cada paciente, como también lo comentaron hace un momento, ¿no? Okay. Lo que para ti puede ser algo súper tranquilo, para otra paciente puede ser un caos, ¿sí? Entonces va a variar también de tus características propias, tu genética, tus costumbres también, y obviamente también el tema de si fumas, tomas café, ejercicio, qué tipo de ejercicio haces. Escuchaba que el libro decía que no hacer cardiovascular. Es lo más importante el cardiovascular. Okay. ¿Sí? O sea, sí hay que hacer ejercicio cardiovascular. Okay. Ahorita mi amigo no va a dejar a mentir, de hecho es el tema que él es experto. Y también el tema del ejercicio para la función o la fuerza muscular, eso es también importante. Porque te va a dar sostén, te va a dar más fortaleza en el nivel articular. Ok. Ajá. Pero el tema cardiovascular es
es fundamental que no se descuide, ¿no? Entonces, depende de estas características, va a ser en menor o mayor medida los síntomas que puedes presentar. Entonces, digo, a mí me Oscar no me dejará mentir en el tema cardiovascular. De Sí. hecho, yo creo que íntimamente está muy, muy ligado el tema de las mujeres, Oscar, ya sea, no sé, quiero suponer, en la etapa del embarazo, en la etapa de la menopausia. Yo recuerdo mucho que cuando llegué con el ginecólogo hace 18 años embarazada, me dijo el doctor, ¿sabes qué? Traes una taquicardia tremenda, porque a mí el embarazo me generó mucho estrés. Entonces hubo un momento donde ya mi corazón estaba así de... ¡ah! Y entonces empiezas a ver el tema del niño y no sé cuánto. Me imagino que con la menopausia de repente habrá mujeres que llegan así con el corazón a mil, pues por los bochornos, por todo esto, ¿no? Sí, fíjate que entramos aquí, bueno, cuando recibí la invitación, tomé la decisión de que viniéramos en equipo. Haciendo un poquito de historia hacia atrás, dentro de mi formación, todo esto fue un proceso muy interesante. También, como les decía, pues mi familia, vengo de familia de médicos, cardiólogos. Una de mis tías estuvo haciendo una investigación hace muchísimos años, estamos hablando de inicios de su carrera, sobre estrógenos. Y es que antes, precisamente lo que hablábamos de temas generacionales anteriores, se utilizaban estrógenos conjugados, o sea, se les daba el sustituto a las mujeres con menopausia, mejoraban los síntomas, ¿sí? Y al mejorar los síntomas, pues la paciente estaba bien, ¿no? Pero después esto sufrió un cambio muy drástico, en donde pues nosotros aquí en México, en el tema médico, importamos mucho las cosas de Estados Unidos, o sea, realmente es una referencia para nosotros, ¿no? Y empezó la demanda en contra de médicos en Estados Unidos de uso de estrógenos conjugados a dosis baja. Sí quiero hablar de ese tema porque es muy interesante y es como entro yo aquí. Yo la verdad en mi formación, mi tesis de cardiólogo fue una continuidad de lo de mi tía. Pero esto tuvo una variante porque yo ya no podía darle ese mismo enfoque, ¿no? Entonces, la única forma de adaptarlo y darle continuidad fue investigar en un grupo amplio de mujeres donde yo estudié en el Instituto Cardiovascular, que estaban en ese grupo de edad. Entonces yo investigué el tema de la menopausia. Lo comentaba incluso con Mónica, lo he comentado contigo así abiertamente. Yo creo que el ejemplo de lo que hablábamos, así extremo, de que haya sufrido alguien el tema de la menopausia, fue mi mamá. Entonces, por eso entré yo en este rubro. ¿Qué le pasaba? ¿Cómo lo No, mi viviste mamá, tú? lo de mi mamá fue así. Yo nunca he visto a nadie, a ninguna paciente, los síntomas que tuvo mi madre. O sea, era depresión durísima, unos bochornos horribles, desesperación. O sea, yo estaba apenas estudiando la carrera de medicina y yo llegaba de Guadalajara y a mi mamá, ¿dónde estás? No me contestaba. Mi mamá estaba llorando en la sala, o sea, no mal, a mi mamá le fue horrible. Y es que antes, yo hago esta comparación porque pues, antes se la aventaban a pelo, o sea, Claro, no había claro, nada, claro, no había porque nada. esa generación que te estoy hablando era la que ya no podía recibir ese estrógeno por lo que sucedió, bla, bla, bla. Entonces era más crudo y más difícil, ¿no? Entonces, y es muy individual, o sea, es muy individual. A unas mujeres les pega durísimo y a otras no. Entonces, como bien lo decía Román, que decidí que me acompañara para reforzar esto, porque yo tengo la parte de repercusión, ¿sí? Obviamente el conocimiento y el mero aquí en esto es el especialista en ginecología, pero ¿por qué entro yo aquí? Vuelvo a este tema. Entonces mi tesis fue sobre mujeres y nos dimos cuenta de muchas cosas que van a entender ahora, más o menos ya he explicado algunas veces y sobre todo a algunos pacientes en consulta, de que también así es como yo llego al hospital materno infantil y conozco a mis amigos ginecólogos, que la mayoría de mis amigos son ginecólogos, tengo de varias especialidades, pero lo que más es eso porque yo tuve oportunidad de que me invitaran al hospital materno infantil, al área de terapia intensiva, y estuve trabajando con un gran profesor y gran amigo, el doctor Osorio, es mi maestro y lo aprecio muchísimo, parte que me enseñó muchísimo, pero entramos en la parte cardiovascular, ¿no?
entramos en la parte cardiovascular, muy interesante, porque eso estaba descubierto ahí en esa institución. Pues cuando llego yo, que les resulta interesante, porque precisamente yo iba con el enfoque de mujeres, ¿no? Del tema de la mujer. Y yo vi este grupo de edad, dentro de la investigación, este grupo de edad que entraba a partir de la menopausia, y ahí viene lo interesante, que entraba a partir de la menopausia, y yo veía la repercusión que tenía cardiovascularmente hablando, ¿no? Aquí estábamos hablando, por ejemplo, también muy, muy interesante, que es incluso más común, porque a mí me llegaba pues la mujer que tenía taquicardias, presión alta, que tenía presión alta, que incluso lo que engloba todo esto era lo que sucedía, ¿no? Por ejemplo, la mujer tenía más estrés, más situación de emocional cambiante o muy reactiva, ya vamos a hablar del concepto reactivo, que repercutía cardiovascularmente, y te dabas cuenta que el problema en sí no era la cuestión cardiovascular, el corazón estaba bien y los órganos estaban perfectamente bien, además que tenía esa repercusión. Y como ahorita estaba escuchando a Román hablar de todos estos temas, y algunos pues no los manejo porque los maneja más el especialista en ginecología, como la parte más ginecológica, vaginal y todo eso, pero lo que hablaba también del tema de repercusión cardíaca de los cambios, nos dimos cuenta que es importantísimo también que cuando ya hay repercusión así más seria, hay mujeres que lo llevan bien, ¿no? ¿Sí? Pero aquí ya hablamos de términos, como bien lo decía, de etapas previas, climaterio y todo, pero tocabas tú un tema también muy importante, que a mí me resulta muy importante, que es la parte tuya de que nosotros le llamamos menopausia quirúrgica, ¿no? O sea, quirúrgicamente hay ciertos niveles, y aquí mi amigo no me lo dejará mentir, que a veces se tienen que tomar decisiones drásticas por miomas, por cuestión, incluso hasta en el parto, sangrados muy excesivos, lo veíamos nosotros en la terapia, que pues en mujeres no de mayor edad, sino jóvenes, 30, hasta 20 y tantos años hemos llegado a ver por atrofias uterinas y que no para el sangrado y tienes que quitarle la matriz de manera urgente para salvarle la vida a la madre, ¿no? En este caso. Me interrumpa, aquí sí quisiera aclarar algo importantísimo para que el auditorio no se confunda. Es cierto que cuando te quitan el útero, como en tu caso, ya obviamente ya no hay sangrado, es un cese abrupto de la menstruación. Sin embargo, sí quiero ser muy puntual en esto, los ovarios siguen funcionando. Es lo que iba a preguntar. Los que te dan la función hormonal son los ovarios, ¿no? Si los ovarios siguen, sí, es como, o sea, sí, totalmente. O sea, tu vida sigue completamente, ¿no? Entonces, el que te da la función hormonal, el tema reproductivo, hormonal y posteriormente la menopausia, depende de los ovarios. Si tus ovarios se mantienen aún funcionales, pues obviamente también habrá funcionamiento o producción de hormonas. Esto es muy importante para las mujeres que les hicieron la histerectomía, o sea, les retiraron la matriz, sí, claro, pero les dejaron los ovarios. Sin problema. Todo es igual. Todo es igual. Todo es igual. Van a vivir el proceso igual. Exactamente. Pero la pregunta es también, si les retiraron también los ovarios. Que es justamente lo que dice mi amigo Oscar. Cuando te quitan los ovarios, obviamente también se acaba la función hormonal. Sí, ahí se llama, como definición, menopausia quirúrgica. Ok. ¿Sí? Nada más. ¿Y ahí ya no hay síntomas? No, también. Aquí el tema es que es de manera abrupta. Ok. Sí, radical. ¿Sí? Por eso decías, vemos muchachas de 25 con atrofia uterina y le quitan la matriz. Pero se dejan los ovarios. Y los ovarios siguen funcionando. Pero si le quitan los ovarios también entonces viene una menopausia. Una menopausia quirúrgica, exactamente. Ya. Y ahí el reemplazo hormonal tiene que ser continuo, ¿no? Ahora, hay un tema muy importante que de hecho me pasa mucho en la consulta, y Oscar no me dejará mentir, el tema de las hormonas. ¿Puedo usar hormonas? ¿Es bueno? ¿Es malo? Es un tema controversial, ¿no? Es un tabú. Es un tema tabú. ¿Y ustedes las recetan? Totalmente. Obviamente, para poderlas indicar o prescribir, se ocupan un par de estudios, un par de protocolos, para saber si la paciente es candidata al mismo. ¿Y de qué va a depender? De los factores de riesgo. Ejemplo, obesidad, tabaquismo, antecedente de una tromboembolia
y ciertos factores que nos dan la pauta para saber si es candidata o no a tratamiento hormonal, ¿sí? Ahora, cuando tú vas al dentista, te dicen, o te van a hacer una extracción molar o así, te dicen, tómate un Dolac 2 horas antes, para que cuando llegues ya no te duela tanto, ¿no? O sea, como que te preparan. Médicamente se puede hacer lo mismo con la menopausia, que te preparen antes de que llegue para que cuando llegue no te llegue tan feo. No, no, totalmente. O sea, no hay algo que te pueda anticipar los síntomas, bueno, evitarlos, por así decirlo. Pero lo que sí es cierto es que la actividad física, el ejercicio, una vida lo más saludable posible, eso te va a ayudar a que los síntomas se puedan llevar de la mejor manera, ¿no? ¿Qué no Obviamente, deberíamos de comer las mujeres que ya estamos en ese proceso? Azúcar, bueno, pan. obviamente el tema metabólico es de la mano. De hecho, el tema metabólico, lamentablemente, con el cese de la función hormonal también lleva un cambio cardiovascular, hormonal, metabólico, que todo se va. Es más, no te pasa que algunas amigas ya grandes, es más, nuestras abuelas, de repente sean chaparritas, ¿no? Sean más chaparritas, porque obviamente es una degeneración paulatina, gradual, por el paso de los años, ¿no? Entonces, si tú no tienes una paciente, es más uno mismo, si uno se cuida, come sanamente, hace su ejercicio, evita fumar, evita bebidas gaseosas, evita alcoholismo, etcétera, solamente tu calidad de vida va a mejorar en todo el entorno. ¿Sí? Okay. Hay muchos casos, quizá de personas que nos están escuchando, mujeres en edad ya de entrar a la menopausia, Ajá. con hijas adolescentes. Un cóctel de hormonas en casa tremendo. Se sugiere poner en tratamiento a mamá e hija de hormonas? No, bueno, la mamá, digo, la hija adolescente, pues obviamente está en etapa inicial, ¿no? O sea, ahí no hay tema. Más bien aquí el tema del síndrome climatérico es identificarlo, ¿sí? Reconocerlo y buscar ayuda, fundamentalmente. Buscar ayuda. Totalmente, ¿sí? Reconocerla. Y ¿sabes qué? Perderle miedo a la atención médica, perderle miedo a decir o reconocer, ¿sabes qué? Tengo menopausia. Y es algo, es una etapa que hay que vivirla con dignidad y con calidad. Es como que lo tenemos asociado con menopausia, vejez. Claro. Y luego nos pega duro, ¿no? Sin embargo, hay que vivirlo con la mejor calidad, ¿sí? Entonces, no hay que tener miedo, hay que recibir atención, hay que vivir, ¿no? Hay que avanzar, ¿sí? Hay que dar el paso con seguridad. Y eso a mí me llama mucho la atención, Oscar, cuando llega alguien, por ejemplo, contigo, con un daño ya en el corazón, con presión alta, con todo. Yo supongo que es gente que no nos volteamos a ver a tiempo, ¿no? Sí, ya llegar a estos puntos, también ese era uno de los objetivos de traer a Román, porque este es el tiempo. Primero el ginecólogo tiene que hacer un buen diagnóstico y ellos siempre se respaldan en mí, incluso hay varios amigos ginecólogos que se respaldan en tu servidor, pero Román siempre ha sido una persona que dice, no sabes qué, tienes repercusión cardiovascular o tienes esto, o hay algunos cambios, ve con Oscar, ¿no? Para ver qué tanta repercusión cardiovascular tienes. Hay estudios para ello, para ver si las taquicardias no están generando arritmias, no están generando cambios. Hace rato por ahí escuché una pregunta de Mónica de que si no podía haber incluso hasta riesgo de un evento isquémico o un infarto en una paciente con menopausia. Por supuesto, porque aquí ya voy a entrar en el punto que precisamente hablábamos de lo de la menopausia quirúrgica, que bueno, una cosa es que te quiten solamente el útero, te dejen los ovarios, y esos ovarios van a tener su vida normal, y lo hablábamos al inicio, que esto es un eje, ¿no? A nivel cerebral, que es el hipotálamo, la hipófisis, que es una glándula que secreta ciertas hormonas que ayudan a mantener un equilibrio. Precisamente voy para allá porque ahí viene también el meollo del tema de los síntomas. Y los ovarios, que son los orquestadores de todo esto, ¿no? Entonces, los ginecólogos acertadamente siempre dicen, oye, ¿sabes qué? Primero, o sea, si tenemos que quitar la matriz, vamos a darle la prioridad a los ovarios. O sea, siempre era así como que prioritario, ¿no? ¿Por qué? Porque si no llevas a una mujer joven a una menopausia quirúrgica adelantada, si tienes que quitar ovarios. Pero hemos visto casos, bueno, yo lo veía en el materno,
y aquí mi amigo no me dejará mentir, que ahí pues hay incluso endometriomas y o complicaciones, porque como los ovarios son anexos que están pegados a la matriz, a veces hay complicaciones que llegan a generar que pues tienes que dejar o muy poquito del ovario o tener que quitar uno por algo, o porque tenga algún quiste o varios quistes. Y puede ser que te des cuenta hasta que ya abriste. Exactamente, es lo que llega a pasar, es a lo que iba. Por ejemplo, puede ser que un ovario no esté bien por un tumorcito o por un quiste, ¿verdad, amigo? Y entonces, en ese momento lo observas y dices, tuve que quitar esto para darle solución. Y puede llegar a tener a la larga síntomas. Cuando se deja y se preserva, aunque sea un ovario, vuelvo al tema ya más profundo, es el orquestador. O sea, al final es el director de la orquesta, que realmente va a decirnos cómo va todo. Entonces, ahora volviendo a lo que hablábamos del tema cardiovascular. El tema cardiovascular es delicado porque el estrógeno, ¿sí? Como bien también lo mencionó Romana ahorita, el estrógeno, yo lo defino de esta manera, es lo que hace ser mujer a una mujer desde sus inicios en la menarquia, cuando empieza su menstruación, es cuando entra el estrógeno, ¿sí? Entonces, la hace ser mujer y dura muchísimos años siendo parte de, y que todos los órganos lo reciben. Y es lo que la hace ser mujer como tal. Uh-huh. Y ahorita esto va a tener sentido con lo que hablábamos del tema del ejercicio, de la parte cardiovascular y de la parte... ¿Por qué? Porque esto es un equilibrio. El tema hormonal es un equilibrio, es una balanza. Si hay una deficiencia de alguna hormona, siempre va a descompensar la otra, Ya. ¿sí? Entonces, es ahí donde vienen estos síntomas. Ahí es donde está el punto neurálgico de esto, ¿sí? Entonces, esa cuestión hormonal es la que causa ese punto de eso. Al momento de que ya no hay estrógeno, la paciente está vulnerable. Entonces, es cuando vienen los síntomas y puede haber repercusión cardiovascular al grado de sí tener hasta eventos isquémicos importantes. Bien. Silvia, Jaime, ¿tienes una pregunta? Sí, una pregunta, doctor. Bueno, para los dos. Pero ahorita están hablando de los síntomas. Y sobre todo, dicen, si una mujer se cuida, puede tener menos posibilidades, entiendo así, de que tenga menos síntomas que una mujer que no se cuida. Bueno, la edad va a llegar, ¿no? Eso es indudable. Y todas las mujeres tendrán esa etapa de la menopausia. Aquí hay una diferencia muy importante, ¿no? Hay pacientes, hay mujeres que no tienen síntomas, ¿sí? Y la verdad es que es algo frecuente, pero lo más habitual es que sí la paciente o la mujer tenga un síndrome climatérico, que es todos los signos y síntomas, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿de qué depende la intensidad de los síntomas? Exacto. Son factores ya nutricionales, genéticos, ambientales, ¿sí? La raza, inclusive también el nivel cultural influye, ¿sabes? Entonces, ¿de qué depende todo ese entorno que se engloba? Probablemente si tienes una paciente que no se cuida, que fuma, que no hace ejercicio, sedentarismo, obviamente los síntomas tienden a aumentar o a empeorar, ¿no? A diferencia de una paciente que hace ejercicio, que se cuida, que no fuma, que tiene una alimentación balanceada, ¿sí? Ahí esa esfera mejora un tanto los síntomas y los signos. En una proporción de 10, ¿de cuántas Sí, de 10? ¿Cuántas de 10 mujeres no tienen síntomas? 2. Ay, sí, o sea, ¿tampoco? No es el común denominador, exacto. ¿Sí? ¿Cuánto dura? Bueno, esto puede variar, ¿no? O sea, en México, la población mexicana, o sea, la mujer mexicana, puede debutar a los 49 años más o menos. O sea, en promedio, no es una cifra estadística. Pero puede variar, ¿no? Puede ser 3 años, 7 años, o sea, puede variar el espectro de los síntomas. Ajá. ¿Pero sí te puede durar mucho tiempo? Sí, claro. Sí, por Madre supuesto. De Dios, Sí, madre de... sí. No, yo estoy Por en eso, ese 2, por eso la no importancia de identificar los síntomas, ¿sí? Reconocerlos y acudir a una atención temprana con un experto en el tema para que puedas recibir apoyo, asesoramiento y un manejo integral. Que vayan, Totalmente. se dejen ayudar. Sí, la verdad es que es un tema tabú que a veces les cuesta trabajo reconocer, ¿no? Dicen, bueno, esto me tocó, esto lo voy a vivir así, pero Claro. no. O sea, hay que tener una... Ley de vida. Totalmente.
Y hay que Totalmente, vivirla Marisol. bien y hay que vivirla con un acompañamiento Completamente. médico, ¿no? Completamente, Silvia Marisol. Jaime. ¿El clima influye? Bueno, o sea, obviamente ahorita que estuvo el calor a todo lo que da, los síntomas se pueden exacerbar, ¿no? Por ejemplo, los bochornos pueden aumentar en todo el día, ¿no? En el clima, ya como ahora que está un poquito más fresco, pueden tanto mejorar, pero el tema de los bochornos, ¿no? Los síntomas vasomotores, nada más. Mencionan lo del corazón, las taquicardias, ¿qué tan comunes son y qué tanto le tenemos que hacer caso en caso, o sea, ya cuando se está en esa etapa de la menopausia en la mujer? Sí, iba precisamente también vamos a mencionar eso, porque la repercusión cardiovascular también es muy individual, ¿no? O sea, al final, yo lo que he visto en mis pacientes y lo que se ha estudiado y lo que yo también vi en el estudio que hice, es que con esta deficiencia de estrógeno que hablábamos y que aparte que es muy individual la respuesta de cada quien, o sea, hay mujeres que pasan asintomáticas, no tienen ningún síntoma, no sienten nada. O sea, ¿qué es menopausia? No sé, ¿sí? Pero otras, como yo le Así digo, va a como ser lo la vi mía, con, o Oscar, sea, así va a ser la la verdad es que les pega durísimo. Entonces, bueno, la respuesta a eso es que efectivamente puede haber, porque esto ya va en relación, siendo más profundo, se llama respuesta simpática cerebral. La respuesta simpática cerebral es que cuando nosotros tenemos una situación de estrés, situación emocional, podemos reaccionar de muchísimas formas. O sea, lo hemos visto que hay mujeres sanas que ante una situación de estrés, un asalto, o sea, sucedió con una actriz que Mariana Levy o murió sea, murió así, o sea, hizo un infarto del fulminante miedo. por un espasmo. Entonces, ¿a qué voy? Si los síntomas son muy intensos, o sea, puede haber presión alta por respuesta vasomotora. ¿Esto qué significa? Hay tensión a nivel arterial porque el sistema regulador de la presión es arterial. Se tensa la arteria, pero lo que irriga nuestro propio corazón son arterias. Entonces, si esas arterias sufren, puede tener repercusión del tipo taquicardias, arritmias, y cambios de presión. Entonces, estamos hablando de una gama amplísima de repercusión, como puede ser, me sube mucho la presión, frecuencia cardíaca alta, puedo tener hasta un aneurisma, un evento vascular cerebral o un espasmo a ese nivel que te provoca una arritmia maligna y muerte súbita. O sea, a ese grado. No se ha visto tanto en el tema de la menopausia. ¿Por qué? Porque obviamente vienen otros síntomas primero y hay que acudir con tu ginecólogo, que es la propuesta. Hay que acudir con tu ginecólogo para que tu ginecólogo tome la decisión adecuada de la repercusión y decir, ¿sabes qué? Estamos en un punto donde es tratable, estamos en un punto donde yo lo manejo, pero ¿sabes qué? Ya tienes taquicardia, te estoy detectando una arritmia, Hay que hacer estoy equipo detectando médico. esto, ve con el cardiólogo, ve con Oscar o ve con, o sea, para yo respaldarme como ginecólogo de que yo lo manejo hasta este punto, es igual que yo, ¿no? O sea, me han llegado pacientes a mí primero con el tema de taquicardia, con el tema de aumento de presión, ves el grupo de edad y llama la atención, ¿no? O sea, es foco rojo y dices, ¿sabes qué? Estás en un periodo de síntomas, de climaterio, de síntomas también de menopausia por la edad y estás entrando y preguntas, ¿cuándo fue la fecha de tu última regla? Entonces ya por definición, lo estábamos hablando hace rato, un año sin menstruación, es que llevo ya más de un año que no reglo. Entonces estás entrando, o sea, es una definición clínica, aunque no, bueno, no me dejará mentir aquí el amigo que luego a veces hay mujeres que tienen un mes, un año, un mes y tienen sangrado menstrual, pero ya es así como algo agónico ya al final. Sí se considera menopausia y es ahí donde ellos dicen, no, ¿sabes qué? Tienes repercusión de este tipo, o sea, de una arritmia, taquicardia, oye, es que doctor, ¿sabe qué? De repente yo siento que el corazón se me acelera como una moto, o de repente tengo un dolor muy intenso de cabeza, ¿sí? El cual, pues, me he checado la presión y me dicen que está un poquito altita, ¿no? Pero de todos modos, ellos, o sea, y siempre lo hacen, ¿eh? O sea, yo tengo que reconocer que mis amigos ginecólogos y la gran mayoría siempre dicen, oye, ¿sabes qué? Esto no me gusta, vamos con el clínico en este caso, vamos con Oscar para ver esta repercusión. ¿Por qué, no? ¿Por qué? Porque también voy a hablar de ese tema, ¿no? Hay mujeres que manejan, gracias al estrógeno, es a lo que iba, es cardioprotector, ¿sí? Es renoprotector, tiene muchas cosas que protege, pero en cuanto no está,
se abre la caja de Pandora. Y para una pregunta, no. Nada más era el tiempo, ¿no? Sí, ¿cuánto tiempo? Pero ¿cuánto tiempo dura la menopausia? Pero yo no conozco. Sí. Hay un tiempo, se llama periodo de ventana, en donde si la paciente es candidata a tratamiento hormonal de reemplazo, o sea, estrógenos, ¿sí? Obviamente hay que ver su caso particular, ¿no? Si tiene útero, si no hay útero, ajá. Y en base a eso, ver si es candidata a ese tratamiento. Porque en este lapso de tiempo, si no lo usa, ya después no es candidata al tratamiento. Que justamente lo que dice Oscar, ¿no? El estrógeno tiene una función muy particular también en el sistema cardiovascular, ¿sí? No nada más ahí, también en el sistema osteomuscular, musculoesquelético, Buenísimo. ¿sí? Urogenital, ¿sí? A nivel cerebral, ¿no? Y si después de ese tiempo, periodo de ventana, no se suplementa, por así decirlo, ya no hay opción de hacerlo, ¿no? Entonces hay indicaciones muy particulares para el uso de estrógenos, o también aquellas pacientes que no pueden usarlo, tratamiento con... exacto, exactamente. Hay terapias Isoflavonas, hormonales de etcétera, ¿no? reemplazo. Que no tienen repercusión manera. como si fuesen los estrógenos. Sí, es de una de las cosas que también iba a hablar de este tema. Yo en este proceso empecé a darme cuenta, junto con mis amigos ginecólogos, que hemos hablado de, bueno, muchos temas relacionados con la parte hormonal, pero también hay como un cierto límite en donde tú puedes decir, no todas las pacientes son candidatas a un pellet o a una sustitución hormonal porque hay un momento específico, ¿no? Porque también es muy importante, como bien lo decía Román, bien importante porque no nada más es esto, estamos hablando que se destapa la caja de Pandora, puede haber descalcificación, lo que hablaba, o sea, problemas de fracturas de huesos, problemas realmente hasta de tipo emocional que pueden desencadenarse en ese momento por deficiencia de estrógeno, y si tú no lo sustituyes de manera adecuada, ahora hay tiempos. Yo también siempre lo he dicho, ese estudio que estaba haciendo mi tía era precisamente, se manejaban, aquí mi amigo no me dejará mentir, se manejaban estrógenos conjugados a dosis de 0.625 miligramos, si mal no lo recuerdo. En aquel entonces no nos tocó a nosotros, no nos tocó. Cuando yo entré como especialista ya eso no existía, ¿no? Entonces, pero sí recuerdo bien porque leí muchos artículos al respecto, vi información de mi tía para fundamentar mi investigación, y lo que vimos es que también ese periodo, como bien lo dice Román, ese periodo es un periodo corto, no se puede mucho tiempo. Si se te va ese tiempo, ya tienes que buscar unas alternativas, o dependiendo de los síntomas, o dependiendo de la repercusión, o lo que bien decía Román, los factores de riesgo, ¿no? Entonces, por eso ya después, o sea, yo siento que llevamos un orden adecuado en esta plática, porque después vamos a hablar ya de cómo podemos evitarlo y cómo lo podemos manejar. Pero aquí en esto, estamos en el punto de la terapia hormonal de reemplazo como tal. Hay un periodo que ahorita sí me gustaría que Román lo tocara porque es muy importante y es una de las razones por las que yo, como clínico, cuando me llegan a mí, los mando a las pacientes con ellos. Porque, sobre todo con Román, porque sabes que hay que dar esta terapia hormonal, está en el punto y a la paciente le va súper bien. Ahora, también hay otros puntos en donde me dicen, ¿sabes qué, Oscar? Ya no es candidata. Entonces ya ves alternativas, lo que veníamos hablando hace rato, y yo lo platiqué en su momento con Mónica y contigo, de fitotratamiento. Ahorita es lo que está de moda. Me tocó a mí los inicios. Bueno, yo tuve oportunidad, parte de lo que estudiar en Europa, y de lo que se veía allá. Ahorita nos llevan mucho avance, sobre todo los alemanes, pero también quiero hablar un poco de historia. O sea, yo pude hacer una presentación allá sobre la herbolaria mexicana. O sea, México, antes de la llegada de los españoles, había investigación sobre esto y había avances increíbles. De hecho, que el Códice Badiano, que es un códice que está en el Museo de Historia Natural, ¿sí? Yo tuve oportunidad de leerlo por mi tía, porque mi tía tenía una copia del original, no sé cómo, no me digan cómo, pero lo tenía. Y la verdad, es sorprendente. Yo di una plática en España sobre esto, de cómo se conocían los betabloqueadores.
se conocían algunos medicamentos que eran de terapia de sustitución hormonal con fitotratamiento, hojas, plantas. El tema de la jamaica... ¿Y es aceptado por la medicina, la fitoterapia? Pues, es que es muchísimo mejor. Y ahora ya hay tratamiento, ahora ya hay empresas que lo venden en la farmacia. Sí, hay marcas ya de mucho prestigio y de mucha bioseguridad que comercializan las isoflavonas o fitoestrógenos. Ahora, ¿Y en todas las enfermedades de la mujer puede suceder eso? ¿qué? O sea, en las plantas. ¿Usarlo? No, son O casos nada más en los particulares. estrógenos. Son etapas, son Ya. momentos. ¿Sí? Y ejemplo, el uso de estos tratamientos alternativos, pero me refiero alternativos en el tema de no estrógenos, ¿no? Okay. Es para aquellas pacientes que tienen contraindicación el uso de estrógenos. Pacientes con tromboembolismo, cardiopatía, obesidad, riesgos de una situación compleja que no puedan recibir este tipo de tratamientos. Qué interesante. Yo quiero dejar esta plática con dos peticiones. Primero, agradecerles que hayan estado con nosotros esta noche. Nos dejan con mucho que pensar, que nos dejan con muchísima información. Quisiera pedirte, Román, que si podemos hacer en una siguiente oportunidad que nos vuelvas a acompañar, ya no te vamos a soltar. Claro que sí. A mí me sigue preocupando mucho. Recién el fin de semana falleció una compañera nuestra de la prepa de cáncer de mama. Okay. Y que si conoces a alguien más que otra vez cáncer de mama. ¿Por qué si tenemos tanta información? Hay personas que siguen perdiendo la vida por cáncer de mama, por cáncer cervicouterino, y yo creo que sigue siendo un tema tabú y de información. Totalmente. ¿Regresas totalmente. para platicar del tema? Con todo gusto. Entre más informados estemos, mucho mejor. Con todo gusto. Y a ti, Oscar, te quiero comprometer a que volvamos a tener una plática igual, pero para los hombres. Sí, la por andropausia. Supuesto. Sí, interesante. Porque a mí se me hace que en el tema de la andropausia todavía hay más bronca para reconocerlo. Sí. Porque el hombre está bien cañón que lo lleves al doctor a veces, digo, no digo que todos, pero oye, te toca hacerte unos exámenes, no. Oye, no sé qué, no. Ahora que reconozcan que están andropáusicos, pues sí, menos. Y es que lo hablábamos, también en el hombre entra más tardíamente, o sea, en todo edad más eso. avanzada, y aparte no son tan drásticos los síntomas, o sea, sí Ay, pega, pero no, sí, la verdad es que en el tema de la mujer, yo siempre lo he dicho cuando empecé a investigarlo, ¿no? Y aquí mi amigo no me lo dejará mentir. Es algo maravilloso. Yo puedo hablar de un tema específico, que aquí mi amigo no me dejará mentir. Yo cuando estuve en el materno, yo veía cardiopatías y embarazo. Era mi pan de todos los días ahí en la terapia. ¿Sí? Y cuando lo empiezas a estudiar, porque yo lo había leído y lo había estudiado muy a grosso, pero cuando empiezas a ver que te llega la embarazada con problemas cardiovasculares a cierto tiempo, ¿sí? Y que tienes que tomar decisiones de interrumpir embarazos, es cuando el cardiólogo se lleva un estrés impresionante o el médico para la toma de decisiones. O sea, era mi pan de todos los días. Oye, ¿te ha tocado decirle a una mamá, ¿es usted o su niño? Llega a pasar en la terapia, eso es definitivo. Obviamente, la prioridad es el binomio y tomas decisiones para rescatar en ese momento y adelantar. Oye, ¿si hay mamás que te dicen yo? No, hablas porque si está en peligro la vida de la madre, realmente, obviamente primero está el bebé, ¿no? O sea, y la mamá. O sea, son como un binomio, como una cosa única, ¿sí? ¿No? Es prioridad todo. Pero pues si se tiene que tomar una decisión, primero los dos y luego después pues la madre, porque pues la madre va a poder seguir teniendo más hijos, va a poder tener una vida reproductiva. Qué difícil. No, es una decisión muy complicada. Qué difícil trabajo pero a lo que iba que es el tema de que como el corazón, ¿sí? Como el corazón de una mujer, o sea, ahí va lo magnífico. Yo siempre le echo flores a las mujeres en este aspecto y las comparo con nosotros, ¿sí? Somos muy parecidos o sea, orgánicamente, pero nos rigen hormonas muy distintas, que ahí es donde marca la diferencia. Y les voy a explicar este punto. Es que este punto es cardinal. Una mujer en el embarazo, y siempre se los cuento a mis amigos ginecólogos, el tercer trimestre del embarazo, y a lo mejor me voy a desviar un poquito, pero al final voy al tema cardiovascular. Pero la mujer
puede recibir en el tercer trimestre hasta 1 litro de sangre más su corazón. Si nos pasa a los hombres, nos morimos. Y la mujer sobrevive gracias al tema hormonal. Entonces, es algo tan magnífico que, por ejemplo, ahí es donde yo digo, no, como mujer, no te quejes porque tienes una capacidad, un umbral del dolor más amplio que el hombre. Tienes una capacidad de adaptación cardiovascular más amplia que el hombre, porque eso nos pasa a nosotros y no aguantamos. Exacto. O sea, obviamente, la mujer en esa etapa, las hormonas, y aquí vamos a otro tipo de hormonas, van entrando y van adaptando en el embarazo, y es lo magnífico y lo bonito que tiene todo eso, ¿no? Ustedes tienen esa magia de ser madres y de llevar un ser ahí dentro en su desarrollo y en todo este proceso, que dices, de verdad que nosotros ahí estamos, ¿no? Qué bueno. A nuestra forma, ¿no? Y la moraleja de todo esto, ya volviendo, y siempre he hecho flores a las mujeres por ese tema, porque yo siempre lo he dicho, es magnífico el tema. De por sí el organismo humano es magnífico, el de la mujer desde el punto de vista hormonal es así como que wow. O sea, y aquí mi amigo no me dejará mentir, porque cuando él como especialista ve todo esto y ve cómo es la magia de la fecundación, cómo se va desarrollando un ser ahí, pues ellos tienen ahí a la mano maravilla. Todo eso y dices tú, no inventes. Qué maravilla. Y cómo se va adaptando el corazón, y el corazón, y ahí va lo mío, cómo va el corazón del bebé creciendo y cómo va, o sea. El momento más bonito del embarazo es cuando te dicen, mira, escucha su corazón. Sí. Es ahí donde dices, ay, güey, sí hay una vida aquí adentro. Sí. Pues qué bonito que hayan venido con nosotros, de verdad, muchas gracias. Si vienes para lo de la andropausia, habla largo y tendido, y ahí estamos. Mucho el espacio y la invitación. Muchísimas gracias. Gracias a este equipazo de doctores que hoy está y platicó con nosotros sobre este tema. Ahí van a encontrar, en toda esta plática tuvimos sus datos, su consultorio. Pónganse en manos de especialistas, gente que les pueda ayudar. No vivan esto solas, no están solas, no estamos solas. Y si me permiten, un tema, estaba leyendo un libro que decía una parte de que lo que nos pasa a cualquier edad, hay que resignificarlo, hay que darle un resignificado. Y el resignificar la menopausia es verlo, haciendo un resumen de lo que dijeron los doctores, desde el punto de vista de lo hermoso que es ser mujer. Ya nos toca esta etapa, nos toca vivir esta etapa, y en vez de sufrirla, de padecerla, de maldecirla, de llorarla, de deprimirnos, quizá en palabras esté fácil, pero quizás si mentalmente hacemos consciente que si la tenemos es porque pudimos dar vida, es porque pudimos ser felices, es porque pudimos hacer todo lo que se nos antojó, y ya estamos en una etapa donde hay que resignificar todo eso que nos está pasando. Vamos a la pausa y regresamos aquí en La Noche con Marisela Luna.